El Padre Pío, uno de los santos más extraordinarios del siglo XX, poseía dones espirituales que le permitían ver más allá del velo de lo natural hacia las realidades espirituales invisibles. Entre estos dones estaba la capacidad de discernir espíritus, de ver no solo la condición del alma de una persona, sino también las influencias espirituales que operaban en ella y a través de ella. A lo largo de su ministerio, el Padre Pío encontró personas que no estaban simplemente luchando con tentaciones ordinarias o debilidades humanas comunes, sino personas que habían cedido tan completamente al demonio que se habían convertido en lo que él llamaba demonios humanos. Estos no son personas poseídas en el sentido técnico de posesión demoníaca completa, donde el demonio controla totalmente el cuerpo de la persona. Son personas que a través de decisiones repetidas de pecar gravemente, de rechazar a Dios, de abrazar el mal, han permitido que el demonio opere tan libremente a través de ellas, que se han convertido en instrumentos conscientes y voluntarios de Satanás. Han entregado su voluntad tan completamente al mal que funcionan como agentes del infierno en la tierra, causando destrucción espiritual donde quiera que van. El Padre Pío enseñaba que estos demonios humanos son más peligrosos en muchos sentidos que los demonios mismos, porque operan con cuerpos humanos, con apariencia humana, con la capacidad de infiltrarse en familias, comunidades, e incluso en la iglesia de maneras que los demonios desencarnados no pueden. Pueden presentarse como amigos, como consejeros, como personas de confianza, mientras que todo el tiempo están trabajando para destruir almas. El Padre Pío advertía que en estos últimos tiempos el número de tales personas aumentaría dramáticamente, que Satanás desataría legiones de estos agentes humanos para sembrar confusión, división y destrucción especialmente entre los fieles. Por eso es absolutamente crucial que los cristianos aprendan a reconocer las señales de que están tratando con un demonio humano, para que puedan protegerse a sí mismos y a sus familias de la influencia destructiva de tales personas. El Padre Pío identificó 3 señales específicas y claras que revelan cuando estás en presencia de un demonio humano. Estas señales no son especulaciones o teorías, son observaciones basadas en décadas de experiencia espiritual, de lucha directa con el demonio, de discernimiento de miles de almas en el confesionario. Antes de explorar estas 3 señales, es importante entender que no es un demonio humano. No es simplemente una persona mala o una persona que peca. Todos somos pecadores, todos luchamos con tentaciones, todos fallamos regularmente. Una persona que lucha con la ira, con la lujuria, con la codicia, con el orgullo, pero que todavía tiene conciencia, que todavía siente remordimiento, que todavía es capaz de arrepentimiento, no es un demonio humano. Es simplemente un ser humano caído luchando con su naturaleza pecaminosa, como todos nosotros. Tampoco es una persona que te cae mal o con quien tienes conflictos. El hecho de que alguien te irrite, te contradiga o tenga una personalidad difícil no significa que sea un demonio humano. Debemos ser extremadamente cuidadosos de no etiquetar a las personas ligeramente o juzgarlas injustamente. El Padre Pío advertía contra el juicio temerario, contra asumir lo peor de las personas sin evidencia clara, pero también advertía contra la ingenuidad, contra la negativa a reconocer el mal real cuando está frente a ti. Hay un equilibrio que debemos mantener, no ser paranoicos viendo demonios humanos en todas partes, pero tampoco ser tan ingenuos que no reconozcamos cuando realmente estamos tratando con uno. Un demonio humano, según el Padre Pío, es alguien que ha cruzado un umbral espiritual. Es alguien que ha rechazado a Dios tan completamente, que ha abrazado el mal tan totalmente, que ha pecado tan gravemente y tan persistentemente sin arrepentimiento, que su conciencia se ha cauterizado, su alma se ha oscurecido casi completamente, y el demonio opera a través de él con libertad extraordinaria. Es alguien que ya no lucha contra el mal, sino que lo abraza conscientemente. Es alguien que encuentra placer en destruir, en causar dolor, en alejar a otros de Dios.
Es alguien que se ha convertido en un enemigo activo de Dios y de las almas. El Padre Pío veía a tales personas ocasionalmente en el confesionario. Venían no para confesarse genuinamente, sino para burlarse del sacramento, para tentar al sacerdote, para causar perturbación. Él los reconocía inmediatamente con su don de discernimiento y frecuentemente los expulsaba del confesionario, negándose a darles absolución porque no había arrepentimiento genuino, solo malicia. Él también los encontraba fuera del confesionario, personas que venían a San Giovanni Rotondo, no para buscar a Dios, sino para atacar al Padre Pío, para tentarlo, para tratar de desacreditarlo. La primera señal de que te enfrentas a un demonio humano, según el Padre Pío, es un odio visceral e irracional hacia todo lo sagrado. Esta no es simplemente indiferencia religiosa o escepticismo intelectual. No es la duda honesta de alguien que está luchando con preguntas sobre la fe. Es un odio profundo, intenso y frecuentemente desproporcionado hacia Dios, hacia Jesús, hacia la Virgen María, hacia la Iglesia, hacia los sacramentos, hacia los sacerdotes y religiosos, hacia todo lo que es santo. Cuando mencionas el nombre de Jesús en presencia de un demonio humano, verás una reacción. Puede ser sutil o puede ser obvia, pero habrá una reacción. Puede ser una mueca de disgusto, un cambio en la expresión facial, un endurecimiento de los ojos, una respuesta sarcástica o burlona, o incluso ira abierta. El Padre Pío explicaba que esto sucede porque el demonio que opera a través de esa persona no puede soportar el nombre de Jesús. Filipenses 2:10 dice que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús tiene poder absoluto, sobre todo poder demoníaco, y los demonios lo saben y lo odian. Cuando un demonio humano escucha el nombre de Jesús, el demonio dentro de él reacciona, y esa reacción se manifiesta a través de la persona. De manera similar, cuando hablas sobre la Virgen María, sobre la oración, sobre la misa, sobre los sacramentos, verás reacciones negativas desproporcionadas. No es simplemente que la persona no esté interesada o que tenga una opinión diferente. Es que hay un odio activo, una hostilidad, un deseo de burlarse, de profanar, de destruir. El Padre Pío contaba la historia de un hombre que vino a verlo pretendiendo ser un peregrino devoto. Pero cuando el Padre Pío mencionó a la Virgen María, el rostro del hombre se transformó completamente. Sus ojos se llenaron de odio, su expresión se volvió dura y cruel, y comenzó a blasfemar contra María de la manera más vil. El Padre Pío reconoció inmediatamente que estaba tratando con un demonio humano. Hizo la señal de la cruz sobre el hombre y le ordenó en el nombre de Jesús que se fuera y nunca regresara. El hombre huyó como si hubiera sido quemado, incapaz de permanecer en presencia del santo que llevaba los estigmas de Cristo. Esta primera señal, el odio hacia lo sagrado, se manifiesta de muchas maneras. Puede manifestarse en burla constante de la religión, en hacer chistes blasfemos sobre Dios o Jesús, en profanar deliberadamente objetos sagrados, en interrumpir o perturbar servicios religiosos, en atacar verbalmente a personas que expresan fe, en tratar de convencer a otros de abandonar su fe. Pero lo que distingue esto de la simple irreligiosidad o ateísmo es la intensidad, la irracionalidad y la malicia detrás de ello. Un ateo honesto simplemente no cree en Dios y vive su vida sin referencia a la religión. Puede incluso respetar a las personas religiosas aunque no comparta sus creencias. Pero un demonio humano no puede dejar la religión en paz. Está obsesionado con atacarla, con burlarse de ella, con destruirla. Hay una compulsión, una urgencia, una intensidad que revela que esto no es simplemente una posición intelectual, sino una guerra espiritual. El Padre Pío explicaba que esto sucede porque el demonio que opera a través de la persona está en guerra constante contra Dios, y esa guerra se manifiesta a través del odio obsesivo de la persona hacia todo lo sagrado. Otra manifestación de esta primera señal es una reacción física negativa a objetos sagrados o lugares sagrados.
El Padre Pío observaba que los demonios humanos frecuentemente no pueden permanecer en iglesias, especialmente durante la misa o la adoración eucarística. Sienten una incomodidad intensa, una urgencia de salir, una sensación de estar siendo quemados o sofocados. Si logran permanecer, están inquietos, agitados, incapaces de estar quietos. Esto no es simplemente aburrimiento o falta de interés, es una reacción espiritual a la presencia de Dios. De manera similar, pueden tener reacciones negativas a objetos sagrados como crucifijos, rosarios, agua bendita, medallas bendecidas. Pueden negarse a tocarlos, pueden burlarse de ellos, pueden tratar de destruirlos. El Padre Pío contaba de una mujer que vino a él pidiendo ayuda, pero cuando él trató de darle una medalla bendecida, ella retrocedió como si le hubiera ofrecido una serpiente venenosa. Sus manos temblaban, su rostro se contorsionaba y finalmente gritó que no podía tocarla, que la quemaba. El Padre Pío reconoció que estaba tratando con un demonio humano y procedió a realizar oraciones de liberación sobre ella. Después de intensa oración y lucha espiritual, la mujer fue liberada de la influencia demoníaca que la había controlado durante años. Es importante notar que esta primera señal, el odio hacia lo sagrado, puede estar oculta inicialmente. Los demonios humanos son frecuentemente astutos y engañosos. Pueden presentarse inicialmente como personas normales, incluso como personas religiosas. Pueden infiltrarse en comunidades cristianas, en grupos de oración, incluso en posiciones de liderazgo en la iglesia. Pero con el tiempo, especialmente cuando son confrontados con santidad genuina o cuando sus planes son amenazados, su verdadera naturaleza se revela. El odio hacia lo sagrado que han estado ocultando emerge. El Padre Pío advertía que debemos ser vigilantes, que debemos probar los espíritus, como dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una forma de probar los espíritus es observar cómo las personas reaccionan a lo sagrado. Si hay un patrón consistente de hostilidad, burla o reacciones negativas desproporcionadas hacia Dios, hacia Jesús, hacia María, hacia la iglesia, hacia los sacramentos, esa es una señal de advertencia seria de que puedes estar tratando con un demonio humano. El Padre Pío también explicaba que este odio hacia lo sagrado frecuentemente va acompañado de una atracción hacia lo oculto, hacia lo demoníaco, hacia lo oscuro. Los demonios humanos frecuentemente están involucrados en prácticas ocultas: brujería, satanismo, espiritismo, magia negra, invocación de demonios. Pueden tener altares a Satanás en sus hogares, pueden participar en rituales oscuros, pueden estar activamente sirviendo al demonio de maneras explícitas, o pueden estar involucrados de maneras más sutiles: fascinación con lo oculto, consumo constante de entretenimiento que glorifica lo demoníaco, uso de símbolos ocultos, asociación con personas involucradas en lo oculto. Esta atracción hacia lo oscuro, combinada con repulsión hacia lo sagrado, es una señal clara de la naturaleza espiritual de la persona. Están siendo atraídos hacia su maestro, hacia Satanás, y repelidos por el enemigo de su maestro, que es Dios. El Padre Pío veía esto claramente con su don de discernimiento y advertía a los fieles que se alejaran completamente de cualquier persona que mostrara este patrón. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, como dice 2 de Corintios 6:14. No puedes tener comunión genuina con alguien que ha elegido las tinieblas y odia la luz. La segunda señal de que te enfrentas a un demonio humano, según el Padre Pío, es una capacidad sobrenatural para detectar y atacar específicamente la vida espiritual de otros. Esta no es simplemente la capacidad humana ordinaria de notar cuando alguien es religioso y burlarse de ello. Es algo mucho más profundo y más siniestro. Los demonios humanos tienen una capacidad casi sobrenatural de identificar exactamente dónde una persona es más vulnerable espiritualmente, cuáles son sus luchas espirituales más profundas, cuáles son sus tentaciones más fuertes,
y luego atacar precisamente esos puntos con una precisión que no puede ser explicada por conocimiento humano ordinario. El Padre Pío explicaba que esto sucede porque el demonio que opera a través de la persona tiene conocimiento espiritual que los humanos ordinarios no tienen. Los demonios son seres espirituales con inteligencia superior a la humana en ciertos aspectos. Pueden observar patrones de comportamiento, pueden detectar debilidades espirituales, pueden percibir la condición del alma de una persona de maneras que los humanos no pueden. Y cuando un demonio opera libremente a través de un ser humano, ese conocimiento demoníaco se manifiesta a través de la persona, dándole una capacidad inquietante de saber exactamente cómo atacar espiritualmente a otros. El Padre Pío daba ejemplos concretos de cómo esto se manifiesta. Un demonio humano puede conocer a alguien por primera vez, y después de una conversación breve, comenzar a hacer comentarios o sugerencias que están precisamente diseñados para atacar la vida espiritual de esa persona. Si la persona está luchando con la pureza, el demonio humano sutilmente introducirá temas sexuales, hará sugerencias impuras, tratará de normalizar el pecado sexual o incluso tratará de seducir directamente a la persona. Si la persona está luchando con la fe, el demonio humano comenzará a sembrar dudas, a hacer preguntas diseñadas para confundir, a presentar argumentos contra la fe de manera que parecen razonables, pero que están diseñados para destruir la fe. Si la persona está luchando con el orgullo, el demonio humano la adulará excesivamente, la inflará, la tentará a pensar más altamente de sí misma de lo que debería. Si la persona está luchando con la desesperación, el demonio humano magnificará sus problemas, le dirá que no hay esperanza, que Dios la ha abandonado, que debería rendirse. La precisión de estos ataques es inquietante porque el demonio humano no debería tener conocimiento de estas luchas internas, pero de alguna manera lo tiene. El Padre Pío también observaba que los demonios humanos tienen una capacidad particular de identificar a las personas que están creciendo espiritualmente, que están avanzando en santidad, que están siendo usadas por Dios, y atacarlas específicamente. No pierden tiempo con personas que ya están alejadas de Dios o que son espiritualmente tibias. Se enfocan en las personas que son una amenaza para el reino de Satanás, las personas que están realmente sirviendo a Dios, las personas que están llevando a otros a Cristo. El Padre Pío mismo experimentó esto constantemente. Los demonios humanos eran atraídos hacia él como polillas a una llama, no para recibir ayuda, sino para atacarlo, para tentarlo, para tratar de desacreditarlo, para causar problemas en su ministerio. Venían disfrazados de peregrinos devotos, de penitentes sinceros, de personas buscando dirección espiritual, pero el Padre Pío los reconocía inmediatamente con su don de discernimiento. Veía a través de sus máscaras, veía la oscuridad en sus almas, veía al demonio operando a través de ellos, y los confrontaba directamente, frecuentemente expulsándolos de su presencia con autoridad espiritual. Esta segunda señal también se manifiesta en la forma en que los demonios humanos atacan específicamente las prácticas espirituales de otros. Si alguien está tratando de establecer una vida de oración, el demonio humano hará todo lo posible para interrumpirla, para crear distracciones, para hacer que parezca imposible o innecesaria. Si alguien está tratando de ir a misa regularmente, el demonio humano creará conflictos o emergencias precisamente en los momentos cuando la persona necesita ir a misa. Si alguien está tratando de confesarse, el demonio humano sembrará vergüenza, miedo o dudas sobre la necesidad de confesión. Si alguien está tratando de leer la escritura o literatura espiritual, el demonio humano ridiculizará esas prácticas, las hará parecer aburridas o irrelevantes, o creará interrupciones constantes. La consistencia y la precisión de estos ataques revelan que no son coincidencias. No son simplemente el resultado de una personalidad difícil o de conflictos de horarios. Son ataques espirituales deliberados, diseñados para destruir la vida espiritual de la persona. El Padre Pío enseñaba que cuando observas este patrón,
Cuando alguien consistentemente ataca o interrumpe específicamente tus prácticas espirituales con una precisión inquietante, debes reconocer que probablemente estás tratando con un demonio humano. El Padre Pío también explicaba que los demonios humanos tienen una capacidad particular de sembrar división en comunidades cristianas. Entran en grupos de oración, en parroquias, en comunidades religiosas, y siembran discordia, chismes, desconfianza, conflictos. Y lo hacen de manera tan sutil y tan hábil que frecuentemente no son reconocidos como la fuente del problema hasta que han causado un daño tremendo. Pueden presentarse como personas muy espirituales, muy devotas, muy preocupadas por la verdad o la ortodoxia. Pero debajo de esa fachada están trabajando constantemente para dividir, para crear facciones, para poner a las personas unas contra otras. El Padre Pío veía esto repetidamente y advertía a los líderes espirituales que fueran extremadamente vigilantes sobre quién permitían en posiciones de influencia en sus comunidades. Una sola persona operando como demonio humano puede destruir una comunidad entera si no es identificada y removida. Jesús advirtió sobre los lobos con piel de oveja en Mateo 7:15. Los demonios humanos son precisamente eso, lobos que se disfrazan de ovejas, que se infiltran en el rebaño con la intención de destruir desde adentro. Otra manifestación de esta segunda señal es la forma en que los demonios humanos reaccionan cuando son confrontados espiritualmente. Si oras por ellos, si los bendices, si tratas de compartir el Evangelio con ellos, su reacción es frecuentemente desproporcionada y reveladora. Pueden volverse irracionalmente enojados, pueden atacarte verbalmente con una intensidad sorprendente, pueden tratar de intimidarte o amenazarte, o pueden simplemente huir de tu presencia como si estuvieran siendo quemados. El Padre Pío experimentaba esto constantemente. Cuando confrontaba a demonios humanos con la verdad, cuando oraba sobre ellos, cuando los bendecía en el nombre de Jesús, sus reacciones eran dramáticas. Algunos gritaban, algunos maldecían, algunos trataban de atacarlo físicamente, algunos huían aterrorizados. Estas reacciones revelaban que no estaba tratando simplemente con personas difíciles o con pecadores ordinarios, sino con personas a través de las cuales los demonios operaban con libertad extraordinaria. Y los demonios no pueden soportar la presencia de la santidad, no pueden soportar el nombre de Jesús, no pueden soportar la oración genuina. Por eso reaccionan tan violentamente cuando son confrontados espiritualmente. El Padre Pío también enseñaba que los demonios humanos frecuentemente tienen un conocimiento inquietante de cosas que no deberían saber. Pueden mencionar detalles sobre tu vida que nunca les contaste. Pueden saber sobre tus pecados secretos. Pueden conocer tus pensamientos o intenciones. Esto no es porque sean psíquicos o tengan poderes sobrenaturales propios, sino porque el demonio que opera a través de ellos tiene ese conocimiento. Los demonios han estado observando a la humanidad durante milenios, han observado tu vida, conocen tus patrones, tus debilidades, tus secretos, y cuando operan libremente a través de un ser humano, pueden revelar ese conocimiento a través de la persona. El Padre Pío advertía que si alguien demuestra conocimiento de cosas que no debería saber, especialmente si usa ese conocimiento para manipularte, para chantajearte, para controlarte o para atacarte espiritualmente, esa es una señal seria de que estás tratando con un demonio humano. No te dejes impresionar o intimidar por ese conocimiento. Reconócelo por lo que es, una manifestación de influencia demoníaca. Y protégete espiritualmente a través de la oración, los sacramentos, y alejándote de esa persona. El Padre Pío también observaba que los demonios humanos frecuentemente operan a través de la seducción espiritual. Se presentan como maestros espirituales, como guías, como personas con conocimiento especial o revelaciones especiales. Atraen a personas espiritualmente hambrientas pero inmaduras, personas que están buscando experiencias espirituales profundas, pero que no tienen el discernimiento para distinguir entre lo genuino y lo falso. Y gradualmente, sutilmente, las llevan por caminos que se alejan de la ortodoxia cristiana, de los sacramentos, de la iglesia,
hacia prácticas ocultas, hacia enseñanzas heréticas, hacia experiencias espirituales que no son de Dios, sino del demonio. El Padre Pío advertía específicamente contra los falsos místicos, contra las personas que afirman tener visiones o revelaciones, pero cuyas vidas no muestran los frutos del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Si alguien afirma ser espiritual pero su vida está llena de orgullo, de división, de desobediencia a la Iglesia, de prácticas que no están en línea con la enseñanza católica, entonces sus frutos revelan que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, sino por otro espíritu. Y si persiste en ese camino, puede convertirse en un demonio humano, llevando a otros a la destrucción espiritual. El Padre Pío también enseñaba que esta segunda señal, la capacidad sobrenatural de atacar la vida espiritual de otros, se manifiesta particularmente en relaciones cercanas. Los demonios humanos frecuentemente se infiltran en familias, en matrimonios, en amistades cercanas, porque desde esas posiciones de intimidad y confianza pueden causar el mayor daño espiritual. Un cónyuge, que es un demonio humano, atacará sistemáticamente la fe del otro cónyuge, tratará de impedir que vaya a misa, ridiculizará la oración, creará conflictos precisamente cuando el otro está tratando de crecer espiritualmente. Un padre o madre que es un demonio humano atacará la fe de sus hijos, los expondrá a influencias destructivas, los alejará de Dios deliberadamente. Un amigo cercano que es un demonio humano usará la intimidad de la amistad para sembrar dudas, para tentar, para llevar a la persona hacia el pecado. El Padre Pío advertía que debemos ser extremadamente cuidadosos sobre a quién permitimos en nuestro círculo íntimo, porque las personas más cercanas a nosotros tienen el mayor poder de influenciarnos, para bien o para mal. Y si permitimos que un demonio humano entre en ese círculo íntimo, el daño espiritual puede ser devastador. El Padre Pío también explicaba que los demonios humanos frecuentemente atacan en momentos de vulnerabilidad espiritual. Cuando estás pasando por una crisis, cuando estás sufriendo, cuando estás dudando, cuando estás débil espiritualmente, ahí es cuando aparecen con sus ataques más intensos. No es coincidencia, es estrategia demoníaca. Los demonios saben que eres más vulnerable en esos momentos, y los demonios humanos, que son sus instrumentos, atacan precisamente entonces. Pueden aparecer ofreciendo ayuda, que en realidad te lleva más lejos de Dios. Pueden ofrecer consuelo, que en realidad es tentación disfrazada. Pueden ofrecer soluciones que en realidad son trampas espirituales. El Padre Pío advertía que en momentos de vulnerabilidad debes ser especialmente vigilante sobre quién permites que te influencie. Busca consejo y consuelo de personas que conoces que son genuinamente santas, que están firmemente arraigadas en la fe, que te llevarán más cerca de Dios, no más lejos. Y desconfía de personas que aparecen repentinamente en tu vida durante crisis, ofreciendo ayuda, pero cuyos frutos revelan que no están operando en el Espíritu de Dios. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que esta segunda señal, la capacidad sobrenatural de atacar la vida espiritual de otros, frecuentemente va acompañada de una persistencia inquietante. Los demonios humanos no se rinden fácilmente. Si te identifican como un objetivo, si ven que estás creciendo espiritualmente o que eres una amenaza para el reino de Satanás, persistirán en atacarte. Seguirán apareciendo en tu vida de diferentes maneras, seguirán intentando diferentes estrategias, seguirán buscando maneras de destruirte espiritualmente. Esta persistencia es otra señal de que no estás tratando con conflictos humanos ordinarios o con personalidades difíciles, sino con algo mucho más oscuro. El Padre Pío aconsejaba que cuando reconoces este patrón, cuando alguien está persistentemente atacando tu vida espiritual de maneras que no pueden ser explicadas por circunstancias ordinarias, debes tomar medidas espirituales serias. Debes aumentar tu vida de oración, debes recibir los sacramentos más frecuentemente, debes buscar la protección de la Iglesia a través de bendiciones y sacramentales, y debes, si es posible,
cortar completamente el contacto con esa persona. No tienes obligación de mantener relación con alguien que está activamente trabajando para destruirte espiritualmente. La tercera señal de que te enfrentas a un demonio humano, según el Padre Pío, es la ausencia total de arrepentimiento genuino, combinada con una capacidad extraordinaria de engaño y manipulación. Esta es quizás la señal más definitiva y más aterradora. Todos los seres humanos, no importa cuán pecadores sean, retienen alguna capacidad de arrepentimiento, algún vestigio de conciencia, alguna chispa de la imagen de Dios en ellos que puede ser tocada por la gracia. Incluso los peores criminales, los pecadores más endurecidos, pueden ser alcanzados por la gracia de Dios y llevados al arrepentimiento. La historia de la Iglesia está llena de conversiones dramáticas, de personas que parecían completamente perdidas, pero que fueron transformadas por el encuentro con Cristo. San Pablo perseguía a los cristianos violentamente antes de su conversión. San Agustín vivió una vida de pecado grave antes de su conversión. María Magdalena estaba poseída por 7 demonios antes de su liberación. La misericordia de Dios puede alcanzar a cualquiera, y ningún pecador está más allá de la redención mientras tenga vida. Pero el Padre Pío enseñaba que hay personas que han rechazado la gracia de Dios tan completamente, tan persistentemente, durante tanto tiempo, que han llegado a un punto de endurecimiento espiritual donde el arrepentimiento genuino ya no es posible para ellos, al menos no sin una intervención milagrosa extraordinaria de Dios. Estas personas, los demonios humanos, pueden simular arrepentimiento cuando les conviene, pueden llorar, pueden hacer confesiones aparentemente sinceras, pueden prometer cambiar, pueden usar todo el lenguaje del arrepentimiento. Pero es completamente falso, completamente manipulador, completamente diseñado para lograr algún objetivo egoísta. No hay arrepentimiento genuino en sus corazones, no hay verdadero dolor por haber ofendido a Dios, no hay intención real de cambiar. El Padre Pío veía esto constantemente en el confesionario. Personas venían pretendiendo confesarse, usando todas las palabras correctas, pareciendo sinceras, pero con su don de discernimiento, él veía sus corazones, veía que no había arrepentimiento genuino, solo manipulación, y él se negaba a darles absolución porque la absolución sin arrepentimiento genuino no solo es inválida, sino sacrílega. Él les decía directamente, no estás arrepentido, estás mintiendo a Dios y a mí. Vete y no regreses hasta que estés genuinamente arrepentido. Esto escandalizaba a algunos observadores que pensaban que el Padre Pío estaba siendo demasiado duro, pero él entendía que dar absolución falsa a alguien que no está arrepentido no lo ayuda, lo daña aún más, añadiendo el pecado de sacrilegio a sus otros pecados. El Padre Pío explicaba que la ausencia de arrepentimiento genuino en los demonios humanos se manifiesta en patrones de comportamiento específicos. Primero, hay un patrón de pecado repetido sin cambio real. Pueden prometer cambiar, pueden parecer arrepentidos temporalmente, pero luego regresan exactamente al mismo comportamiento una y otra vez. No hay progreso real, no hay lucha genuina contra el pecado, solo un ciclo repetitivo de pecado, arrepentimiento falso y más pecado. Segundo, cuando son confrontados con su pecado, su primera reacción no es arrepentimiento, sino negación, justificación o culpar a otros. Nunca aceptan responsabilidad genuina por sus acciones. Siempre tienen excusas, siempre tienen a alguien más a quien culpar, siempre tienen razones por las cuales lo que hicieron realmente no fue tan malo o realmente no fue su culpa. Esta incapacidad de aceptar responsabilidad es una señal clara de ausencia de arrepentimiento genuino. El arrepentimiento verdadero comienza con reconocer: pequé, fue mi culpa, no tengo excusa, ofendí a Dios y necesito su perdón. Sin ese reconocimiento, no puede haber arrepentimiento genuino. Tercero, no hay frutos de arrepentimiento en sus vidas. Jesús dijo en Mateo 3:8, «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». El arrepentimiento genuino produce cambio visible en la vida de una persona.
produce un alejamiento del pecado, un acercamiento a Dios, un cambio en prioridades, un cambio en comportamiento. Pero en los demonios humanos no hay tales frutos. Sus vidas continúan exactamente igual, o empeoran. No hay evidencia de transformación. No hay evidencia de que la gracia de Dios esté trabajando en ellos. Cuarto, hay una ausencia de humildad genuina. El arrepentimiento verdadero produce humildad, un reconocimiento de tu pecaminosidad, de tu necesidad de Dios, de tu dependencia de su misericordia. Pero los demonios humanos, incluso cuando pretenden arrepentirse, retienen un orgullo fundamental. Pueden usar lenguaje de humildad, pero es falso, es performativo, no es genuino. El Padre Pío, que era profundamente humilde, podía detectar la falta de humildad genuina inmediatamente. Veía a través de las palabras hacia el corazón y veía el orgullo que permanecía allí, sin arrepentimiento, sin quebrantamiento genuino. El Padre Pío también enseñaba que la ausencia de arrepentimiento genuino en los demonios humanos está combinada con una capacidad extraordinaria de engaño y manipulación. Son maestros del engaño. Pueden presentar cualquier imagen que necesiten presentar para lograr sus objetivos. Pueden parecer santos, devotos, sinceros, vulnerables, arrepentidos, cualquier cosa que la situación requiera. Son como camaleones espirituales, cambiando su apariencia para adaptarse a su entorno y manipular a las personas a su alrededor. Esta capacidad de engaño va más allá de la mentira humana ordinaria. Es una habilidad casi sobrenatural de leer a las personas, de entender qué quieren ver o escuchar, y luego presentar exactamente esa imagen. El Padre Pío explicaba que esta capacidad viene del demonio que opera a través de ellos. Satanás es llamado el padre de mentiras en Juan 8:44. El engaño es su naturaleza fundamental. Y cuando opera libremente a través de un ser humano, esa capacidad de engañar se manifiesta a través de la persona de maneras que son extraordinariamente efectivas y extraordinariamente destructivas. Los demonios humanos usan esta capacidad de engaño para infiltrarse en lugares donde no deberían estar, para ganar la confianza de personas que deberían desconfiar de ellos, para posicionarse en lugares de influencia donde pueden causar el mayor daño. Pueden engañar incluso a personas espiritualmente maduras, incluso a sacerdotes y religiosos, incluso a líderes de la iglesia. El Padre Pío advertía que no debemos confiar en nuestro propio juicio cuando se trata de discernir si alguien es genuino o no. Necesitamos el don de discernimiento de espíritus, necesitamos la guía del Espíritu Santo, necesitamos observar los frutos durante un periodo prolongado de tiempo. No te dejes engañar por apariencias, por palabras bonitas, por demostraciones emocionales. Observa los frutos. Observa si hay consistencia entre lo que la persona dice y lo que hace. Observa si hay humildad genuina, arrepentimiento genuino, transformación genuina. Y si no hay tales frutos, si solo hay palabras sin sustancia, apariencias sin realidad, entonces desconfía. No importa cuán convincente parezca la persona. El Padre Pío también explicaba que los demonios humanos usan la manipulación como su herramienta principal. Manipulan emocionalmente, haciendo que las personas se sientan culpables, se sientan responsables por ellos, se sientan obligadas a ayudarlos o a tolerarlos. Manipulan espiritualmente, usando lenguaje religioso, citando la Escritura, hablando sobre el perdón y la misericordia, todo para hacer que las personas bajen sus defensas y permitan que continúen su comportamiento destructivo. Manipulan relacionalmente, creando dependencias, aislando a las personas de otros apoyos, posicionándose como indispensables, y son extraordinariamente efectivos en esta manipulación porque el demonio que opera a través de ellos les da una comprensión de la psicología humana y de las debilidades humanas que va más allá del conocimiento humano ordinario. El Padre Pío advertía específicamente contra permitir que alguien te manipule usando el lenguaje del perdón cristiano. Sí, los cristianos están llamados a perdonar, pero el perdón no significa tolerar el abuso continuo,
No significa permitir que alguien continúe destruyéndote o destruyendo a otros. No significa eliminar todas las consecuencias o todos los límites. El verdadero perdón cristiano puede coexistir con límites firmes, con consecuencias apropiadas e incluso con separación completa si es necesario para protegerte a ti mismo o a otros. El Padre Pío perdonaba a las personas que lo atacaban, pero también las expulsaba de su presencia y se negaba a permitirles continuar causando daño. Eso es perdón maduro y sabio, no la falsa misericordia que permite que el mal continúe sin control. Los demonios humanos frecuentemente manipulan a cristianos sinceros pero ingenuos, usando precisamente esta táctica. Debes perdonarme. Eres cristiano. Jesús dijo que perdones 70 veces 7. Si no me perdonas y me das otra oportunidad, estás siendo poco cristiano. Esta es manipulación pura, usando la enseñanza de Cristo como arma para continuar el abuso. No caigas en esta trampa. Puedes perdonar en tu corazón, puedes orar por la persona, puedes desearle bien, y al mismo tiempo mantener límites firmes y negarte a permitir que continúe dañándote. Eso no es falta de perdón, es sabiduría. El Padre Pío también enseñaba que los demonios humanos frecuentemente usan la victimización como herramienta de manipulación. Se presentan como víctimas, como personas incomprendidas, como personas que han sido heridas injustamente. Y esto evoca simpatía, evoca el deseo de ayudar, especialmente en personas compasivas y de buen corazón. Pero es una trampa. Mientras te enfocas en su supuesta victimización, mientras tratas de ayudarlos y consolarlos, ellos están manipulándote, usándote y frecuentemente victimizando a otros. El Padre Pío veía este patrón repetidamente. Personas venían a él con historias elaboradas de cómo habían sido victimizadas, cómo todos los malentendían, cómo necesitaban ayuda desesperadamente. Pero con su don de discernimiento, él veía la verdad. Estas personas no eran víctimas sino perpetradores, no estaban siendo perseguidas, sino que estaban manipulando. No necesitaban compasión, sino confrontación. Y él las confrontaba directamente, negándose a participar en su narrativa de victimización. Esto frecuentemente las enfurecía porque su manipulación no funcionaba con él, pero era exactamente lo que necesitaban, aunque no lo quisieran. El Padre Pío también explicaba que los demonios humanos frecuentemente operan a través de la seducción, no solo sexual, sino en un sentido más amplio. Seducen a las personas haciéndolas sentir especiales, elegidas, únicas. Tú eres diferente de todos los demás. Tú me entiendes. Tú eres la única persona que realmente me ve. Este tipo de lenguaje crea un vínculo emocional intenso que luego puede ser explotado. La persona se siente especial, se siente necesaria, se siente como la única que puede ayudar o salvar al demonio humano. Y desde esa posición de vínculo emocional intenso, el demonio humano puede manipular, puede controlar, puede destruir. El Padre Pío advertía especialmente a las mujeres jóvenes sobre este patrón, porque frecuentemente son el objetivo de tales tácticas. Un hombre que es un demonio humano puede usar precisamente esta estrategia para seducir a una mujer joven espiritualmente sincera, pero ingenua, haciéndola sentir que ella es la única que puede salvarlo, que Dios la ha puesto en su vida para ese propósito. Y ella, con buenas intenciones pero sin discernimiento, entra en una relación que la destruirá espiritualmente y posiblemente de otras maneras también. El Padre Pío también enseñaba que los demonios humanos frecuentemente tienen una capacidad inquietante de evitar consecuencias. No importa cuánto daño causen, no importa cuántas personas destruyan, de alguna manera siempre logran evitar las consecuencias completas de sus acciones. Siempre tienen una explicación, siempre tienen a alguien que los defiende, siempre logran manipular la situación para que parezcan menos culpables de lo que realmente son. Esta capacidad de evitar consecuencias no es solo astucia humana, es ayuda demoníaca. El demonio protege a sus instrumentos,
Les ayuda a evitar ser expuestos completamente, porque mientras puedan continuar operando, pueden continuar causando daño. Pero el Padre Pío enseñaba que eventualmente, si no se arrepienten, las consecuencias los alcanzarán, si no en esta vida, ciertamente en la eternidad. Dios no es burlado. Gálatas 6:7 dice: No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los demonios humanos pueden evitar consecuencias temporalmente, pero no pueden evitar el juicio final de Dios. El Padre Pío también explicaba que la combinación de ausencia de arrepentimiento genuino con capacidad extraordinaria de engaño hace a los demonios humanos particularmente peligrosos en posiciones de autoridad o liderazgo. Si un demonio humano se convierte en líder en una iglesia, en una comunidad religiosa, en una organización cristiana, el daño que puede causar es incalculable. Puede llevar a personas enteras por mal camino, puede destruir comunidades, puede causar escándalos que alejan a muchos de la fe. El Padre Pío advertía que la iglesia debe ser extremadamente cuidadosa en el discernimiento de vocaciones, en la selección de líderes, en la vigilancia sobre aquellos en posiciones de autoridad. No todos los que buscan posiciones de liderazgo en la iglesia lo hacen por motivos puros. Algunos lo hacen precisamente porque son demonios humanos que quieren infiltrarse en la iglesia para destruirla desde adentro. Jesús advirtió que vendrían lobos rapaces con vestiduras de ovejas. El Padre Pío veía esto como una de las mayores amenazas para la iglesia en los últimos tiempos. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que cuando reconoces las 3 señales juntas en una persona, odio visceral hacia lo sagrado, capacidad sobrenatural de atacar la vida espiritual de otros, y ausencia total de arrepentimiento genuino, combinada con capacidad extraordinaria de engaño y manipulación, debes reconocer que estás tratando con un demonio humano y actuar en consecuencia. Esto no significa odiar a la persona, porque incluso los demonios humanos son seres humanos creados a imagen de Dios y técnicamente capaces de redención si Dios interviene milagrosamente. Pero sí significa protegerte a ti mismo y a otros del daño que pueden causar. Significa establecer límites firmes, significa cortar contacto si es necesario, significa advertir a otros si están en peligro, significa orar por la persona pero desde una distancia segura, significa no permitir que te manipulen o te destruyan. El Padre Pío era claro: la caridad cristiana no requiere que te permitas ser destruido por alguien que está operando como instrumento de Satanás. Ahora que hemos identificado las 3 señales de un demonio humano, según el Padre Pío, es crucial entender cómo protegerte a ti mismo y a tu familia de tales personas. El Padre Pío no solo enseñaba a reconocer el peligro, sino que también proporcionaba instrucciones prácticas y espirituales específicas para la protección. La primera y más importante forma de protección es una vida sacramental fuerte y consistente. Los sacramentos son los canales ordinarios de la gracia de Dios, y la gracia es tu protección más poderosa contra todo ataque espiritual. El Padre Pío recomendaba la confesión frecuente, idealmente semanal, para mantener tu alma en estado de gracia y para recibir la gracia sacramental específica que fortalece tu voluntad contra la tentación. Recomendaba la Eucaristía diaria si es posible, o al menos varias veces por semana. La Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Cuando recibes la Eucaristía, Cristo habita en ti de la manera más íntima posible, y donde Cristo está, el demonio no puede operar libremente. La Eucaristía es tu fortaleza espiritual, tu protección, tu fuente de poder para resistir todo ataque demoníaco, ya sea que venga directamente de demonios o a través de demonios humanos. El Padre Pío también enfatizaba la importancia de estar en estado de gracia. Si estás en pecado mortal, estás espiritualmente vulnerable de maneras que no puedes imaginar. El pecado mortal rompe tu relación con Dios, te separa de su gracia protectora y abre tu alma a influencias demoníacas. Por eso el demonio trabaja tan duro para llevarte al pecado mortal, porque sabe que una vez que estás en ese estado, eres mucho más vulnerable a sus ataques.
Si has cometido pecado mortal, debes confesarte lo más pronto posible. No esperes, no pospongas, no racionalices. Ve a confesión inmediatamente y restaura tu relación con Dios. Mientras estés en pecado mortal, estás en peligro espiritual grave, especialmente si hay demonios humanos operando en tu vida que pueden explotar esa vulnerabilidad. El Padre Pío veía claramente con su don de discernimiento cuando las personas estaban en pecado mortal y les urgía con intensidad a confesarse inmediatamente, explicándoles el peligro espiritual en que se encontraban. La segunda forma de protección que el Padre Pío enfatizaba es la oración constante, especialmente el rosario. El Padre Pío llamaba al rosario el arma contra el demonio. Decía que el demonio tiembla cuando rezamos el rosario porque sabe el poder que tiene. El rosario no es solo una devoción bonita, es un arma espiritual de poder extraordinario. Cuando rezas el rosario, estás invocando la intercesión de la Virgen María, que es la enemiga más poderosa de Satanás después de Cristo mismo. Génesis 3:15 profetiza que la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. María es esa mujer, y ella ejerce poder sobre el demonio que ningún otro ser humano tiene. Cuando la invocas a través del rosario, ella viene en tu ayuda, ella te protege, ella intercede por ti ante su Hijo. El Padre Pío recomendaba rezar el rosario completo diariamente, los 15 misterios, ahora 20 con los misterios luminosos añadidos por Juan Pablo II. Decía que una familia que reza el rosario junta cada día está protegida de manera extraordinaria contra todo ataque espiritual, incluyendo ataques de demonios humanos. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la oración de protección específica. Recomendaba rezar diariamente a tu ángel guardián, pidiéndole que te proteja de todo mal, de todo peligro espiritual, de toda influencia demoníaca. Tu ángel guardián es un ser espiritual poderoso asignado por Dios específicamente para protegerte. Pero necesita tu cooperación, necesita que lo invoques, que pidas su ayuda. El Padre Pío tenía una relación extraordinariamente cercana con su ángel guardián, a quien llamaba frecuentemente para ayuda y protección. También recomendaba la oración a San Miguel Arcángel, el príncipe de los ángeles, el guerrero celestial que derrotó a Satanás y lo arrojó del cielo. La oración a San Miguel, especialmente la oración compuesta por el Papa León XIII, es una oración de protección poderosa contra todo ataque demoníaco. El Padre Pío la rezaba diariamente y recomendaba que todos los católicos hicieran lo mismo. También recomendaba la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, actos formales de entrega total que colocan tu vida bajo la protección especial de Jesús y María. La tercera forma de protección que el Padre Pío enfatizaba es el uso de sacramentales. Los sacramentales son objetos o acciones bendecidos por la Iglesia que tienen poder espiritual real para protegernos cuando se usan con fe. El agua bendita es particularmente poderosa. El Padre Pío recomendaba tener agua bendita en tu hogar y usarla regularmente, rociándola en tu casa, haciendo la señal de la cruz con ella al levantarte y al acostarte, rociándola sobre ti mismo cuando sientes ataque espiritual. Los demonios odian el agua bendita y huyen de ella. El crucifijo es otro sacramental poderoso. El Padre Pío recomendaba tener un crucifijo en cada habitación de tu casa, especialmente en las habitaciones donde duermes. El crucifijo representa la victoria de Cristo sobre el demonio, y su presencia en tu hogar es una protección espiritual. También recomendaba llevar medallas bendecidas, especialmente la medalla de San Benito, que tiene oraciones de exorcismo inscritas en ella y es particularmente poderosa contra influencias demoníacas. El escapulario del Carmen es otro sacramental que el Padre Pío usaba y recomendaba, con la promesa de la Virgen María de protección especial para quienes lo usan devotamente. La cuarta forma de protección que el Padre Pío enfatizaba es el discernimiento cuidadoso en las relaciones. No todas las personas que entran en tu vida están ahí por razones buenas.
Algunos están ahí para destruirte. Debes ser extremadamente cuidadoso sobre a quién permites en tu vida, especialmente en tu círculo íntimo. El Padre Pío recomendaba observar los frutos de las personas durante un periodo prolongado antes de confiar en ellas completamente. No te dejes engañar por primeras impresiones, por palabras bonitas, por apariencias. Observa cómo viven, observa cómo tratan a otros, observa si hay consistencia entre lo que dicen y lo que hacen, observa si hay humildad genuina y amor genuino. Y si ves las señales de un demonio humano, las 3 señales que hemos discutido, aléjate inmediatamente. No trates de salvarlos, no trates de cambiarlos, no te pongas en peligro pensando que puedes ayudarlos. Deja eso a sacerdotes experimentados en liberación espiritual. Tu responsabilidad es protegerte a ti mismo y a tu familia. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de límites firmes. Los cristianos frecuentemente luchan con límites porque confunden la caridad cristiana con la ausencia de límites. Pero la caridad verdadera incluye límites apropiados. Tienes el derecho y la responsabilidad de protegerte a ti mismo y a tu familia de personas que están causando daño. Si alguien está operando como demonio humano, atacando tu vida espiritual, manipulándote, tratando de destruirte, tienes no solo el derecho, sino la obligación de establecer límites firmes, incluyendo cortar contacto completamente si es necesario. El Padre Pío era muy firme sobre esto. Él mismo establecía límites extremadamente firmes con personas que reconocía como demonios humanos, expulsándolas de su presencia, negándose a tener contacto con ellas, advirtiéndolas que no regresaran. Esto no era falta de caridad, era sabiduría y protección apropiada. Y si el Padre Pío, uno de los santos más compasivos y misericordiosos, establecía tales límites, entonces ciertamente nosotros también debemos hacerlo cuando sea necesario. La quinta forma de protección que el Padre Pío enfatizaba es la vida en comunidad con otros cristianos genuinos. No estás destinado a luchar solo contra las fuerzas espirituales de maldad. Estás destinado a luchar como parte del cuerpo de Cristo, apoyado por otros creyentes. El Padre Pío recomendaba estar activamente involucrado en una comunidad parroquial saludable, en grupos de oración, en comunidades de fe, donde puedes recibir apoyo, ánimo y protección mutua. Cuando estás aislado eres mucho más vulnerable a ataques espirituales, pero cuando estás rodeado de otros cristianos genuinos que oran por ti, que te apoyan, que te ayudan a discernir, estás mucho más protegido. El demonio prefiere atacar a personas aisladas porque son más vulnerables. Por eso una de las tácticas de los demonios humanos es tratar de aislarte, de separarte de tu comunidad de fe, de tu familia, de tus amigos. Si notas que alguien está tratando de aislarte, esa es una señal de advertencia seria. Resiste esa táctica, mantén tus conexiones con tu comunidad de fe, busca apoyo de otros cristianos maduros. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la vigilancia constante. Primera de Pedro 5:8 advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El demonio nunca descansa, nunca deja de buscar oportunidades de atacarte, y los demonios humanos que son sus instrumentos tampoco descansan. Debes estar constantemente vigilante, constantemente alerta, constantemente discerniendo. No puedes bajar tu guardia espiritual. Esto no significa vivir en paranoia o miedo, pero sí significa vivir con conciencia de que estás en una guerra espiritual, que hay enemigos reales que quieren destruirte y que debes estar preparado y protegido. El Padre Pío vivía con esta vigilancia constante. Estaba siempre alerta espiritualmente, siempre discerniendo, siempre protegido a través de la oración y los sacramentos, y enseñaba a todos los cristianos a vivir con la misma vigilancia. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la formación espiritual continua. Cuanto más conoces tu fe, cuanto más entiendes la enseñanza de la Iglesia, cuanto más familiarizado estás con la Escritura, más equipado estás para reconocer el error, para resistir el engaño,
para discernir entre lo genuino y lo falso. Los demonios humanos frecuentemente operan a través del engaño doctrinal, enseñando cosas que suenan espirituales, pero que en realidad contradicen la enseñanza de la Iglesia. Si no conoces tu fe, serás vulnerable a este engaño. Pero si estás bien formado, si conoces el catecismo, si lees la Escritura regularmente, si estudias las enseñanzas de los santos y de los padres de la Iglesia, podrás reconocer el error cuando lo escuches. El Padre Pío recomendaba la lectura espiritual diaria, el estudio del catecismo, la familiaridad con la Escritura. Decía que un católico bien formado es un católico protegido, porque el conocimiento de la verdad te protege contra el engaño. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la dirección espiritual. Tener un director espiritual, un sacerdote sabio y experimentado que conoce tu alma y puede guiarte, es una protección invaluable. Cuando enfrentas situaciones difíciles, cuando necesitas discernir si alguien es genuino o no, cuando estás siendo atacado espiritualmente, tu director espiritual puede ayudarte a ver con claridad, puede darte consejo sabio, puede orar por ti y contigo. El Padre Pío mismo servía como director espiritual para miles de personas, guiándolas, protegiéndolas, ayudándolas a navegar las complejidades de la vida espiritual. Y él mismo tenía directores espirituales que lo guiaban. Nadie está tan avanzado espiritualmente que no necesite dirección. Si no tienes un director espiritual, busca uno. Pide a tu párroco que te recomiende un sacerdote sabio y experimentado que pueda servir en ese rol. Y luego sé honesto y abierto con él. Comparte tus luchas, busca su consejo, sigue su guía. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la mortificación y el ayuno. Estas prácticas fortalecen tu voluntad, te entrenan en el autocontrol y te hacen menos vulnerable a la tentación y al ataque espiritual. Jesús mismo dijo en Mateo 17:21 que ciertos tipos de demonios solo salen con oración y ayuno. El ayuno tiene poder espiritual real. Debilita el poder del demonio sobre ti y fortalece tu capacidad de resistir. El Padre Pío practicaba mortificación y ayuno extremos, comiendo muy poco, durmiendo muy poco, ofreciendo constantemente sacrificios a Dios, y enseñaba a otros a practicar mortificación y ayuno de acuerdo con su estado de vida y su salud. No necesitas ayunar tan extremadamente como él lo hacía, pero debes practicar alguna forma de ayuno y mortificación regularmente. Ayuna de comida en los días que la Iglesia prescribe y considera ayunar voluntariamente en otros días también. Practica pequeñas mortificaciones diarias, pequeños sacrificios que fortalecen tu voluntad y te entrenan en el autocontrol. Finalmente, el Padre Pío enseñaba sobre la importancia de vivir en estado de gracia y de mantener tu enfoque en Cristo. La mejor protección contra todo ataque espiritual es una relación cercana y viva con Jesucristo. Cuando Cristo es el centro de tu vida, cuando vives en su gracia, cuando caminas en comunión constante con Él, estás protegido de maneras que van más allá de cualquier técnica o práctica específica. El demonio no puede tocar a alguien que está verdaderamente unido a Cristo. Puede atacar desde afuera, puede causar dificultades externas, pero no puede destruir tu alma si estás firmemente arraigado en Cristo. Por eso el Padre Pío enfatizaba constantemente la importancia de la oración continua, de la comunión constante con Dios, de vivir en la presencia de Dios momento a momento. Cuando vives así, cuando Cristo es tu todo, estás protegido de la manera más fundamental y más poderosa posible. Ningún demonio humano, ningún poder del infierno puede prevalecer contra alguien que está verdaderamente unido a Cristo. En esta parte final, el Padre Pío nos llama a entender la realidad más amplia de la guerra espiritual en la que todos estamos involucrados. La existencia de demonios humanos no es un fenómeno aislado o raro, es parte de una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el cielo y el infierno. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es principalmente contra personas, aunque personas pueden ser instrumentos del enemigo. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales de maldad. Los demonios humanos son simplemente una manifestación de esa guerra espiritual. Seres humanos que han elegido ponerse del lado del enemigo, que han permitido que el demonio opere a través de ellos. Pero detrás de ellos están los verdaderos enemigos, Satanás y sus demonios. Y la guerra que estamos peleando es real, es intensa, y las consecuencias son eternas. No podemos permitirnos ser ingenuos, no podemos permitirnos ignorar esta realidad, no podemos permitirnos estar desprevenidos. El Padre Pío vivía con una conciencia aguda de esta guerra espiritual. Él no solo enseñaba sobre ella teóricamente, la experimentaba directamente de maneras que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos. Era atacado físicamente por demonios regularmente, golpeado, arrojado de su cama, atormentado de innumerables maneras. Luchaba con demonios humanos que venían a atacarlo, a tentarlo, a tratar de destruir su ministerio. Pero a través de todo esto, nunca tuvo miedo, nunca se rindió, nunca dudó de la victoria final de Cristo. Sabía que Cristo ya había ganado la guerra en la cruz, que el demonio ya estaba derrotado, que la victoria final estaba asegurada. Lo que quedaba era la batalla continua en el tiempo entre la victoria de Cristo en la cruz y su regreso en gloria. Y en esa batalla, cada cristiano tiene un rol que jugar. No somos espectadores pasivos, somos soldados activos en el ejército de Cristo, y debemos pelear con las armas espirituales que Dios nos ha dado. La oración, los sacramentos, la fe, la esperanza, el amor, la verdad. El Padre Pío también nos llama a entender que aunque debemos protegernos de los demonios humanos, también debemos orar por ellos. Esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Puedes protegerte de alguien y al mismo tiempo orar por su conversión. Puedes establecer límites firmes y al mismo tiempo desear su bien eterno. Puedes alejarte de alguien que está tratando de destruirte y al mismo tiempo pedir a Dios que tenga misericordia de él. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen. Esto no significa tolerar su abuso, no significa permitirles que continúen destruyéndote, pero sí significa mantener tu corazón libre de odio, mantener tu deseo de que incluso ellos puedan ser salvos. El Padre Pío oraba por las personas que lo atacaban, incluyendo los demonios humanos que venían a tentarlo o a destruir su ministerio. Oraba por su conversión, por su liberación de la influencia demoníaca, por su salvación eterna. Y en algunos casos, sus oraciones fueron respondidas, y personas que habían sido demonios humanos fueron convertidas y liberadas, porque ningún pecador está más allá de la misericordia de Dios mientras tenga vida. El Padre Pío también nos enseña sobre la importancia de no vivir en miedo. Aunque debemos ser vigilantes, aunque debemos reconocer la realidad de la guerra espiritual, no debemos vivir en miedo. Primera de Juan 4:4 nos asegura: «Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». El Espíritu Santo que habita en ti es infinitamente más poderoso que cualquier demonio humano, que el mismo Satanás. Si estás en Cristo, si vives en su gracia, si estás protegido por la oración y los sacramentos, no tienes nada que temer. El demonio puede atacar, pero no puede destruirte. Puede causar dificultades temporales, pero no puede tocar tu alma si estás unido a Cristo. El Padre Pío vivía sin miedo a pesar de los ataques constantes que experimentaba. Sabía que Cristo era más poderoso, que la victoria ya estaba asegurada, que nada podía separarlo del amor de Dios. Y nos llama a vivir con la misma confianza, la misma paz, la misma ausencia de miedo. El Padre Pío también nos enseña sobre la importancia de la esperanza. En medio de la oscuridad, en medio de los ataques, en medio de la guerra espiritual, debemos mantener la esperanza. La esperanza no es optimismo ingenuo, es confianza teológica en las promesas de Dios. Dios
Ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ha prometido que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ha prometido que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman. Estas promesas son absolutamente confiables porque Dios no puede mentir. No importa cuán oscuras parezcan las circunstancias, no importa cuán poderosos parezcan los enemigos, no importa cuán desesperada parezca la situación, la victoria final está asegurada. Cristo ya ganó. El demonio ya está derrotado. El resultado final no está en duda. Lo que queda es nuestra fidelidad en la batalla, nuestra perseverancia hasta el fin, nuestra confianza en las promesas de Dios. El Padre Pío vivía con esta esperanza inquebrantable y nos llama a hacer lo mismo. El Padre Pío también nos enseña sobre la importancia del testimonio. Cuando vives victoriosamente en medio de la guerra espiritual, cuando resistes los ataques del enemigo, cuando mantienes tu fe y tu esperanza a pesar de las dificultades, estás dando un testimonio poderoso del poder de Dios. Otros ven tu vida, ven cómo enfrentas las dificultades, ven tu paz en medio de la tormenta, ven tu fe inquebrantable, y son edificados, son fortalecidos, son inspirados. Tu vida se convierte en un evangelio viviente, una demostración práctica de que Dios es real, que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en la debilidad. El Padre Pío era un testimonio viviente del poder de Dios. Miles de personas venían a verlo, no solo para recibir consejo o bendición, sino simplemente para ver a un hombre que vivía tan completamente para Dios, que soportaba tanto sufrimiento con tanta paz, que amaba tan profundamente a pesar de ser atacado tan intensamente. Su vida era un sermón más poderoso que cualquier palabra que pudiera pronunciar, y nos llama a vivir de manera que nuestras vidas también sean testimonios del poder transformador de Cristo. El Padre Pío también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. La guerra espiritual no es una batalla única, es una guerra continua que dura toda la vida. Habrá victorias y habrá derrotas temporales. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. Habrá momentos de fuerza y momentos de debilidad. Pero lo que importa es la perseverancia, es continuar luchando, es levantarse cada vez que caes, es nunca rendirse. Mateo 24:13 promete: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». La salvación no es solo para quienes comienzan bien, sino para quienes terminan bien, para quienes perseveran hasta el fin. El Padre Pío perseveró a través de décadas de sufrimiento intenso, de ataques demoníacos, de persecución incluso dentro de la iglesia, de incomprensión, de dolor físico constante de los estigmas. Pero nunca se rindió, nunca perdió la fe, nunca dejó de amar a Dios y de servir a las almas, y al final de su vida pudo decir con San Pablo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Nos llama a la misma perseverancia. El Padre Pío también nos enseña sobre la importancia de la humildad. El orgullo es la puerta de entrada para la influencia demoníaca. Fue el orgullo lo que transformó a Lucifer de un ángel glorioso en Satanás. Es el orgullo lo que abre las almas humanas a la influencia demoníaca. Y es el orgullo lo que puede transformar a un ser humano en un demonio humano. Por el contrario, la humildad es protección contra la influencia demoníaca. Santiago 4:6-7 dice: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La humildad te mantiene sometido a Dios, te mantiene dependiente de su gracia, te mantiene consciente de tu debilidad y tu necesidad de Él. Y desde esa posición de humildad puedes resistir al diablo efectivamente. El Padre Pío era profundamente humilde a pesar de sus dones extraordinarios, a pesar de su fama, a pesar de los milagros que Dios obraba a través de él. Se consideraba a sí mismo el peor de los pecadores, indigno de los dones que había recibido. Y esa humildad era parte de su protección, parte de su poder espiritual.
El Padre Pío también nos enseña sobre la importancia de la obediencia a la Iglesia. Una de las tácticas del demonio es tratar de separarte de la Iglesia, de hacerte pensar que sabes mejor que la Iglesia, que no necesitas la autoridad de la Iglesia, que puedes ser cristiano por tu cuenta sin someterte a la enseñanza y la autoridad de la Iglesia. Pero esto es una trampa. Cristo estableció la Iglesia, prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella, prometió que el Espíritu Santo la guiaría a toda verdad. Cuando te separas de la Iglesia, cuando desobedeces su enseñanza, cuando rechazas su autoridad, te estás poniendo en peligro espiritual grave. El Padre Pío era profundamente obediente a la Iglesia, incluso cuando la Iglesia lo malentendía, incluso cuando fue suspendido de su ministerio público durante años, incluso cuando sufrió bajo restricciones que parecían injustas. Nunca se rebeló, nunca criticó públicamente a sus superiores, nunca dejó de someterse a la autoridad de la Iglesia, y esa obediencia era parte de su santidad, parte de su protección espiritual. El Padre Pío también nos enseña sobre la importancia de la devoción a María. María es la enemiga más poderosa de Satanás después de Cristo mismo. Génesis 3:15 profetiza la enemistad entre la mujer y la serpiente, y la victoria final de la mujer. María es esa mujer, y ella ejerce poder sobre el demonio que es único. El Padre Pío tenía una devoción extraordinaria a María, rezaba el rosario constantemente, la invocaba en todo momento, especialmente durante ataques demoníacos, y enseñaba que la devoción a María es una de las protecciones más poderosas contra todo ataque espiritual. Si eres devoto de María, si rezas el rosario diariamente, si estás consagrado a su inmaculado corazón, ella te protegerá de maneras que van más allá de tu comprensión. El demonio teme a María más que a cualquier otro ser humano porque ella es la Inmaculada, la única ser humano completamente libre de pecado, la Madre de Dios, la Reina del Cielo. Cuando la invocas, cuando pides su protección, ella viene en tu ayuda con poder que el demonio no puede resistir. El Padre Pío también nos enseña sobre la importancia de vivir en el presente. Una de las tácticas del demonio es hacerte vivir en el pasado en culpa y vergüenza por pecados pasados, o en el futuro en ansiedad y miedo por lo que podría suceder. Pero Dios te encuentra en el presente, en este momento. La gracia de Dios es suficiente para este momento, no para todos los momentos futuros a la vez, sino para este momento. Jesús enseñó en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vive en el presente. Enfócate en ser fiel a Dios en este momento. Confía en que Él te dará la gracia que necesitas para los momentos futuros cuando lleguen. El Padre Pío vivía completamente en el presente, completamente enfocado en el momento actual, en el deber actual, en la persona frente a él en ese momento. No se preocupaba por el futuro, no vivía en el pasado, vivía en el eterno ahora donde Dios habita. El Padre Pío también nos enseña sobre la importancia de la alegría. Puede parecer extraño hablar de alegría en el contexto de guerra espiritual y demonios humanos, pero la alegría es crucial. La alegría no es felicidad superficial dependiente de circunstancias, es un gozo profundo arraigado en la realidad de que Dios te ama, que Cristo ha ganado la victoria, que tu salvación está asegurada si permaneces fiel. Esta alegría es una de las armas más poderosas contra el demonio. El demonio odia la alegría, no puede soportarla, huye de ella. Nehemías 8:10 dice, «El gozo del Señor es vuestra fuerza».